Tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Javier Mena Chávez. Actualmente estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la modalidad semipresencial en la carrera de Ingeniería Industrial. Mi grupo es 3 tercero Y. Mi docente es el ingeniero Morales Ibarra Juan José. La materia es Estadística Inferencial 1. La actividad a presentar son los ejercicios de la unidad número 3, distribución de probabilidad discreta normal. Como se puede observar, aquí tenemos el contenido, el cual comienza con el 5.2, que son las variables aleatorias, 5.3 distribuciones de probabilidad binominal, 5.4 media, varianza y desviación estándar para la distribución binominal, 5.5 la distribución de probabilidad y de Poisson, 6.2 distribución normal estándar, 6.3 aplicaciones de las distribuciones normales, 6.4 6.5 distribuciones muestrales y estimadores y teorema del límite central. El 6.6 tenemos la distribución normal como aproximación de la distribución binominal. La 6.7, por último, es la evaluación de la normalidad. Comenzamos con el capítulo número 5, distribución de probabilidad discreta, el cual contiene el subtema 5.2, que son las variables aleatorias. Primero resolveremos qué es una variable aleatoria, ¿no? Es aquella que casi siempre es representada por una X y que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, em, como aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores de 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene el número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Tenemos que la identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones es el valor máximo común, que es la media más 2 por la desviación estándar, y el valor mínimo común es la media menos 2 por la desviación estándar. Entonces tenemos que el uso de las probabilidades para determinar el resultado inusual. Número uno, número inusual alto de éxitos, X éxitos en N ensayos, en un número inusualmente alto de éxitos y la probabilidad de X o más éxitos es poco probable. Es una probabilidad de 0.5 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. P es igual a, bueno, es X o más, que es menor o igual a 0.05. Número inusualmente bajo de éxitos, X éxitos de N ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos y la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. En este criterio se puede expresar de la siguiente forma. Px o menos es menor o igual a 0.05. Podemos ver aquí un ejemplo que considera que los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes o amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3 cuartos o 0.75, es decir, P verde es de 0.75. Aquí tenemos una tablita donde nos dice el gen de progenitor 1, progenitor 2, genes de los vástagos y el color de la vaina de los vástagos. El ejemplo genética vástagos en regla práctica de desviación. La medida del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1.0. Utilice estos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados. Vamos a determinar si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tenga vainas verdes.
Al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Solamente sustituir lo que anteriormente miramos en la fórmula, que es la media más 2 por la desviación estándar. Entonces la media es de 3.8 más 2 por la desviación estándar, que es 1.01. Entonces si multiplicamos 2.2 por 1 son 2, más 3.8, 5.8. En el mínimo común es la media menos 2 por la desviación estándar, que es 3.8, menos 2 por 1, entonces 2 por 1 son 2, menos 3.8 es 1.8. Ahora con base en estos resultados tenemos que concluir para que los 5 grupos de los vástagos tengamos el número de vástagos guisantes con vainas verdes, que debe caer entre el 1.8 y el 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como discretos, sería inusual obtener un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1, que es la desviación estándar, está fuera de este rango, ¿no? En este caso, el valor máximo común en realidad es 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. En este ejemplo vamos a identificar los resultados inusuales de comprobabilidad. Utilizamos las probabilidades para determinar si el 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes que resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde de 0.75. Para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes, de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. La solución es P de 1 o menos, que es igual a 1 o 0. Entonces hacemos lo que es la sustitución de 0.015 más 0.001. Esto es igual a 0.016. Puesto que la probabilidad de 0.016, que es menor a 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de 0.016 de obtener uno o más guisantes con vainas verdes. El ejercicio, vamos a identificar los resultados igual inusuales de probabilidad. Utilizamos las probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo y verde, tomando en cuenta que la probabilidad es de 75.75. Entonces vamos a calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces nos vamos al ejercicio de Minitab 5.2 para revisar cómo se obtuvo este resultado. El 0.023 para poder obtener 3 guisantes exactamente, ¿no? Esperamos que carguen para que abran. Esperamos que se procese. Bueno, vamos revisando las otras preguntas donde también tenemos que calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces, una vez que nosotros hagamos el proceso, bueno, ya tenemos aquí el de Minitab. Aquí nos dice que el número de ensayos son 5. Aquí nos podemos dar cuenta que el problema nos dice que son 5. Esto fue en el ejemplo. Entonces, vamos ahora al ejercicio que nos dice que son 8 vástagos, que son 8 ensayos. Entonces, una vez revisando los 8 vástagos, nos permite, vamos a cerrar este. Nos quedamos con los 8 vástagos, que aquí hay 8 ensayos, con cada uno con su densidad de probabilidad. Entonces nos está preguntando aquí
el ejercicio que obtengamos exactamente tres guisantes. Tres guisantes, aquí nos menciona que es 0.023.071. ¿Cómo fue que realizamos esto? Ok, entonces nos vamos a estadística, perdón, a cálculo, nos vamos a distribución de probabilidad y nos vamos a binomial. Aquí ya tenemos hechos los ensayos, que son 8 ensayos, y la probabilidad de evento es 0.75 con la columna de entrada X obteniendo la probabilidad. Entonces aquí nos arroja esta tabla, la cual vamos a usar para responder estas preguntas. Nos dice que obtengamos exactamente tres guisantes con vainas. Nos vamos al problema en Minitab 0.023071. Usamos tres decimales y fue el que pusimos de este lado. Entonces ahora nos dice que calculemos tres o menos guisantes con vainas, al cual vamos a hacer una suma. Nos metemos a lo que es Minitab, hacemos la suma desde el 0 al 3, sumamos estos tres dígitos, bueno, o estos tres números, y nos va a dar un resultado como 0.028. Esa sería la probabilidad de obtener tres o menos guisantes con vainas. Igual aquí tengo la tabla ya realizada, y aquí saqué los datos para ponerlos de este lado. Ahora nos pasamos al siguiente subtema, que son las distribuciones de probabilidad binominal. Una distribución de probabilidad binominal resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos, los ensayos deben ser independientes, todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, que generalmente son llamados éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. La notación para distribuciones de probabilidad binominal son las siguientes. Aquí ya nos menciona cuáles son o qué significa cada letra. Entonces la P significa la probabilidad de un éxito, la Q significa probabilidad de un fracaso, la N denota el número fijo de ensayos, la X denota un número específico de éxitos, la P son denotaciones de la probabilidad de éxitos, la Q denota la probabilidad de fracaso en un ensayo y PX denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los N ensayos. Entonces hacemos un ejemplo, el ejemplo de donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa Great New York Blood. Obtengamos las siguientes probabilidades si seleccionan 5 donadores al azar. El número de ensayos es 5 y la probabilidad es 0.45. Entonces aquí nos va a pedir que calculemos la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tengan sangre. Entonces vamos a ver exactamente uno. Entonces lo cerramos. Revisamos el 5.3. Entonces como nos está pidiendo una cifra exacta de la probabilidad de que al menos uno de los 5 donantes tengan sangre del grupo O, entonces aquí nos vemos a la obligación de hacer el programa de Minitab, donde vamos a hacer lo que es igual estadística, perdón, cálculo, distribución de probabilidad, binomial. Aquí pues número de ensayos tenemos un total de 5 ensayos y 45% o 0.45 de probabilidad, ¿no? Probabilidad de evento. Entonces aquí le vamos a poner 5 y 45. Ok, aquí lo tenemos y nos está pidiendo 1. Nos está pidiendo 1
uno de los 5, entonces es 0.25622, que aquí lo tenemos, 0.25622. El otro ejercicio nos está pidiendo que al menos 3 de los 5 donadores. De igual manera revisamos nuestra tabla y vemos que el 3 es 0.8687, 0.8687. Entonces aquí tenemos lo que son la probabilidad de que esos 3 de los 5 donadores tengan el grupo de sangre del grupo C, O. Entonces, ahora nos pide que calculemos la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre. Entonces, ahí es de revisar igual. Vámonos a la tabla. Y aquí nos está pidiendo, pero esta es la acumulativa. Entonces, ocupamos nosotros la que es densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad nos va a mencionar un dato más exacto, que es el 0.01845, que es el que tenemos aquí. 45. Ahora dice que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre, entonces tenemos que hacer la suma de 2 al 5. Que de igual manera pues tenemos que revisar la tabla y vamos a hacer la suma del 2 al 5. Tenemos que sumar 0.33 más 0.27 más 0.11 más 0.01 y nos da un resultado de 0.743782. Entonces ahora nos dice que exactamente 2 tengan la sangre del grupo O. Nos vamos, exactamente 2 al acumulado. Nos dice que es de 0.59. No, nos vamos a ir a la densidad de probabilidad. Y ahí nos va a mencionar que el 2 es de 0.3369. Que aquí lo tenemos. Calcule la probabilidad de que 2 y 4, aquí es la suma del 2, 3 y 4. Entonces hacemos esa suma y nos va a dar, hacemos la suma de 2, 3 y 4, nos va a dar 0.725329. Ahora el ejercicio de color de ojos café. El color de ojos en Estados Unidos es del 40% de la población. Tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el doctor de Sorita Sony en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Tenemos un número de ensayos de 14 y una probabilidad de 0.40. Ahora nos dice que calculemos la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Sabemos que tenemos un número de ensayos de 14 y una probabilidad de 0.40. Con eso ya podemos realizar el ejercicio. Nos vamos al ejercicio y nos va a pedir, nos vamos a distribución probabilidad binomial. Aquí dice que son 14 y ponemos el 40%. Vamos a aceptar y nos va a dar el resultado. Nos dice que al menos 8 de los 14, 0.94. Ok, vamos a ver que estamos aquí. Está en el acumulado. Entonces nos volvemos a ver. Vamos a probabilidad. Nos va a arrojar una diferente. ¿Por qué? Porque el acumulado es el que va haciendo la suma de cada uno de los ensayos. Entonces nos dice que 8, 0.091. 0.091. Ahora nos pide que exactamente 12 de los 14. Entonces 12 de los 14. 0.000550. Ok. Entonces ahora nos vamos al... Dice que calcule la probabilidad de que los 14... que las 14 personas tengan los ojos... Que las 14 personas tengan los ojos de color café. Entonces... bueno, eso ya lo revisamos. Nos vamos a la probabilidad de que
de la que estábamos haciendo ahorita. Y aquí nos damos cuenta que dice 0.000003, que esa es la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Ahora dice que calculamos la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces vamos a 10 o más, que es el acumulativo, donde vamos a hacer la suma de cada uno de los ensayos, el cual nos va a dar un resultado de 0.1399, que sería 0.14 o 14%, de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Bueno, seguimos con el subtema 5.4, media variancia de desviación estándar para la distribución binominal, y resolveremos un ejemplo y un ejercicio. Aquí nos mencionan algunas fórmulas para distribuciones binominales, donde denota la media en una distribución binominal y denota la variancia en una distribución binominal. N significa denota el número fijo de ensayos, la P denota la probabilidad de éxitos y la Q denota la probabilidad de fracasos. Hacemos un ejemplo de genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75%, 435, tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. 1. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcula la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. En este caso vamos a multiplicar lo que son el número de ensayos, el número de ensayos por el número de fracasos y el número de éxitos. Para sacar la media tenemos que multiplicar el número de ensayos por el número de éxitos. ¿Ok? Entonces aquí multiplicamos lo que son 580, que es el número de ensayos, y .75, que es el número de éxitos. Entonces vamos a multiplicar 580 por 0.75. 435 es la media. Ok, una vez sabiendo la media, esa media la vamos a multiplicar por el fracaso, que es 0.25. En este caso nos sale que son 108.75. A ese 108.75 le vamos a sacar raíz cuadrada. ¿Para qué? Para conseguir la desviación estándar. La desviación estándar es de 10.4283. Y aquí ya obtuvimos lo que son la desviación estándar y la media. Ahora vamos a utilizar estos cálculos o estos valores para el valor máximo y el valor mínimo. Entonces nos está preguntando el problema que cómo podemos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor de 75% propuesto por Mendel es erróneo. Y yo opino que no, el valor es correcto, ya que queda dentro de los límites superior e inferior. Ahora miraremos por qué digo eso. Ok, si nosotros multiplicamos el 2 por lo que es la desviación estándar, restándole lo que es la media, nos da un resultado de 414.16. Ahora viceversa, si le vamos a sumar la media al resultado de 2 por la desviación estándar, que es de 10.42, nos da 455.84. Entonces, lo que tenemos aquí es de que es un máximo y un mínimo. Entonces, en este máximo y este mínimo, nos damos cuenta que el 428 queda dentro de estos valores. Entonces, por eso yo digo que no, que el valor es correcto, ya que no queda dentro de los límites superior e inferior, ya que queda dentro de los límites. Ahora haremos un ejercicio de votación de elecciones. Es muy similar al que se realizó acá arriba, pero ahora con un total de ensayos de 1002,
con un porcentaje de 61% de probabilidad. Lo mismo, multiplicamos el 1002 por el 0.61 para sacar la media es de 611.22 y para sacar la desviación estándar tenemos que multiplicar por el valor de fracasos, que es el 0.39, que es la diferencia del restando el 100% o el 100 menos el 0.61, que nos da 0.39. Entonces nos da un resultado de 238.37. Este resultado lo vamos a sacar la raíz cuadrada, obtuviendo un resultado de 15.43, que es la desviación estándar. Para sacar el máximo común, el valor máximo y el valor mínimo, de igual manera tenemos que restar de la multiplicación de la desviación estándar por 2, tenemos que restarle la media. Entonces aquí nos da un resultado de 580.36 y al revés, ahora tenemos que sumar lo que es el 15.43, que es la desviación estándar, por 2, sumándole lo que es la media. Son 642.08. Aquí nos pregunta que si es congruente este resultado con la tasa real de los votos, ya que 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Nos pregunta que si es improbable que ocurra una tasa real con el 61%. ¿Y por qué? La verdad yo pienso que es improbable, ya que no está dentro del valor máximo y el valor mínimo. Nos dice que ahora que con base en esos resultados parece que los resultados exactos de la votación que se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Sí, así es. Los resultantes son exactos y una vez que se le pregunten a los votantes se sabrá cómo actuaron. En el subtema 5.5, que son las distribuciones de probabilidad de Poisson, resolver los ejemplos y ejercicios. Entonces tenemos que los requisitos de la distribución de Poisson son: la variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. 2. Las ocurrencias deben ser aleatorias. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Y por último, las ocurrencias deben ser uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Las diferencias entre la distribución Poisson y la distribución binomial. Dice que la distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra y la probabilidad, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. Tenemos un ejemplo aquí, el ejemplo de terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos, con una magnitud de al menos 6.0 de escala de Richter en el mundo, según datos de World Almanac Book and Facts. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. 1. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurre cada año. La media en sí es de 0.93, que es el 93% cerca de un terremoto por año. ¿Por qué? Porque aquí nos está marcando 93 grandes terremotos. ¿Okay? Entonces, si la probabilidad de X terremotos en un año es elegido al azar, calculemos P. Okay, P, pues vamos a calcular desde el 0 hasta el 7. En este caso son 7 eventos con una probabilidad de 93% o 0.93. Entonces aquí tenemos ya realizado el problema de Minitab. Cerramos y buscamos el 5.4. Aquí tenemos lo que es los 8 ensayos, los 7 ensayos, perdón. Bueno, contando el 0, con un 93% de probabilidad. Entonces nos está preguntando aquí que el nivel de terremotos en cada año, eligiendo al azar, calcule P. Entonces aquí, por cada año, hubo este porcentaje. Lo voy a mencionar en porcentaje. En el año 0 fue un 39% de porcentaje.
Terremoto en el año 1, 36%, 2, 17%, 3, el 5%, 4, el 1%, el 5, 0.2%, el 6, 0.003% y el 7 fue pues, muy baja la probabilidad de tener un terremoto, ¿no? Aquí nos pregunta que si los resultados reales son los siguientes: 47 años, 0 grandes terremotos; 31 años, un gran terremoto; 13, 2; 5 años, 3; 2 años, 4; 0 años, 5; 1 año, 6; 1 año, 7. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer, la distribución de Poisson es un modelo en este caso. Es un buen modelo en este caso. Los datos no son muy exactos, pero sí se asimilan un poco a los datos reales, a la de la distribución de Poisson. Entonces ahorita realizamos un ejercicio de muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según a Classroom Not and Poison Distribution, un model for homicide tends in Richmond, VA for 1991. The Wheatstone and Richard and Matigans en Computer Education. Para un seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea de 0. Ok, entonces aquí vamos a realizar lo que es el siguiente ejercicio en Minitab, utilizando el Python. Entonces nos vamos a Python. Ok, entonces aquí nos vamos a ver cuánto tenemos de ensayos. Aquí nos está diciendo que son... Aquí nos está diciendo que son 4 ensayos y que es el porcentaje de 116 muertes. Entonces el 116 lo vamos a multiplicar, a dividir entre 100. Nos va a dar 1.16. Entonces ahora sabemos cuál es la Poisson con media. Una vez haciendo esto nos vamos a Minitab. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos distribución de probabilidad. Nos vamos a Poisson, probabilidad 1.16 y calcula la entrada X, donde tenemos el número de ensayos, que son 4. Le damos a aceptar y nos va a dar el resultado de cada uno de los ensayos con la probabilidad que pueda darse. Entonces nos vamos al ejercicio y nos está preguntando que cada uno en el 0, 1, 2, 3 y 4 pongamos los resultados de cada probabilidad que pueda haberse. Aquí es donde pusimos que en el 0 fue de 0.313, 0.36, 0.21, 0.08 y 0.02. Ahora nos pregunta que comparemos las posibilidades calculadas con los siguientes resultados reales: 268 días, 79 días, 1 homicidio; 17 días, 2 homicidios; un día, 3 homicidios. No hubo días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es buen modelo en que en este caso la distribución de Poisson tiene mucha varianza a diferencia de los resultados reales, pero se sigue asimilando. En este caso sí es por mucha diferencia. Pasamos al capítulo número 6, donde la distribución de probabilidad normal. 6.2. La distribución normal estándar. Resolveremos un ejemplo y un ejercicio. Nos vamos directamente a lo que es el ejemplo, que son ejemplos termómetros científicos. La Precisión Científica Instrumental Company, la Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone debe dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados, denotadas con números negativos, y otras daban lecturas con encima de 0 grados, denotadas con números positivos. Supongamos que la lectura media es de 0 grados centígrados
y que la desviación estándar es las lecturas de 1.00 centígrados. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Nos preguntan, si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea que 1.27. Entonces ahora nos vamos a usar el Minitab. ¿Para qué? Para tener la gráfica de distribución. Cerramos este. Nos vamos al 6.2. Vamos al ejemplo. Bueno, aquí tenemos lo que es la función de distribución acumulada sobre respecto a la pregunta que nos están haciendo en este caso, que es si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea menor que 127. Aquí nos dice que la lectura del termómetro o la probabilidad del termómetro es de 0.8779, que es un 89%. Aquí nos menciona lo que es la desviación estándar, que es 1, con una normal con media, que es de 0, ¿no? Entonces, nos vamos a lo que es Minitab, al ejercicio número 6.2. Y aquí, una vez calculamos, nos vamos a calcular distribución de probabilidad, vamos a normal. Bueno, aquí nos damos cuenta que tenemos un porcentaje de 1.27 con una desviación estándar de 1 y una normal con media de 0. Vamos a calcular lo que es lo que nos está pidiendo el problema, que elegimos la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea menor que 1.27. Entonces nos vamos al Minitab, calculamos distribución de probabilidad, nos vamos a normal y probabilidad acumulada. Tenemos ya seleccionado lo que es la media de 0.0, como nos menciona el problema, y la desviación estándar de 1.0 con una constante de entrada de 1.27. Le vamos a aceptar y nos va a dar el resultado de 0.89, que es el 89%, el cual aquí tenemos ya prolongado. Ahora, ¿cómo podemos mandarlo a la gráfica? Entonces, nos vamos a Minitab, nos vamos a gráfica, nos vamos a gráfica y distribución de probabilidad, nos vamos a ver probabilidad, aceptar. Aquí nos ponemos en normal 0.0 o 1.0, nos vamos al área sombreada, perdón, en el valor de X con la probabilidad de... Entonces aquí seguimos lo que es el centro, perdón, ambas colas. Seleccionamos aquí lo que es el 1.27. ¿Para qué? Para poder graficar. Entonces le damos a aceptar y nos va a arrojar lo que son la gráfica. Perdón, aquí cometí un error. De nuevo, vamos a gráfica. Nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad. Nos vamos a ver probabilidad en la normal con una media de 0.0, una división estándar de 1.0 que ya no la da por default. Le vamos a área sombrada, seleccionamos valor de X, nos vamos a cola derecha y con el valor de 1.27 y nos va a arrojar la gráfica que nos menciona aquí el 0.1020. Entonces vamos a gráfica de distribución. El 0.27 nos da esta probabilidad de 0.89, el cual nos está guiando en este lado, 1.27, 0.89. Entonces
esa fue la gráfica que nos resultó como probabilidad en este inciso. Ahora nos pide que calculemos la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro, perdón, con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23 grados. Simplemente lo que vamos a hacer es cambiarle los datos por el 0.23, el menos 1.23, y nos va a dar el mismo resultado, 8907, como lo tenemos acá arriba. Entonces, esta es la gráfica que nos va a dar Minitab. Nos arroja esta gráfica Minitab y tenemos lo que es la distribución al menos 1.23 grados. Ahora nos va a pedir que calculemos la probabilidad de que el termómetro líquido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2.0 grados y 1.50 grados. Entonces, aquí tenemos el menos 2 y el menos 1.5. ¿Cómo lo hicimos? Okay. Nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad, nos vamos a ver probabilidad. Aquí estamos bien, no le movemos a nada, nos vamos al centro. Aquí le ponemos lo que nos menciona el ejercicio, que es menos 2 y 1.5. Menos 2 y 1.5. Aceptar. Y nos va a dar la misma que estábamos mencionando en el ejercicio. 9104. Ahora nos está pidiendo que calculemos la temperatura correspondiente a P95, el percentil 95, es decir, calcule la temperatura que separa el 95% al inferior del 5%. Aquí nos da un porcentaje. En el porcentaje pues ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya nos está yendo a algo más. Entonces nos vamos a Minitab. Aquí tenemos el 95% ya graficado. Tenemos el 95% ya en la gráfica con el 1.640 en el eje de las X. Y está graficándose con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Como lo tenemos de este lado. Entonces, ahora nos pide que calculemos las temperaturas que separan del 2.5% inferior y el 2.5 superior. Hacemos la tabla con una media de 0 y una desviación estándar de 1, con el 0.025 en P y en X es menos 1.95. Ok, nos vamos a Minitab y aquí es donde lo tenemos. Con una gráfica de distribución, aquí si vemos el lado sombreado sobre el menos 1.96 y el 1.95, que es el mismo valor sombreado. Es el resultado que tenemos en el ejercicio. Entonces, vamos al ejercicio de los termómetros científicos. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone que deben de ser lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lectura por debajo del 0 grados centígrados, denotadas con números negativos, y en otras lecturas por encima del 0 grados centígrados, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es de 0 grados centígrados y que la desviación estándar de las lecturas es de 1.0 grados centígrados. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Nos pregunta el problema que si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea menor que 0.85. Ok, nos vamos a Minitab. Ok. Entonces nos vamos al ejercicio.
Esperamos que abra el programa Minitab. Mientras vamos revisando lo que son la desviación estándar y la lectura de la media. Ok, aquí ya tenemos lo que son la desviación estándar, que es de 1 y una media de 0 y la desviación estándar de 1 con un porcentaje de 85% o 0.85. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que el problema anterior. Nos vamos a calcular distribución de probabilidad, nos vamos a normal, vamos a la probabilidad acumulada. Esto no lo movemos porque es lo mismo que nos está pidiendo el problema, pero en este caso vamos a poner 0.85, el cual nos va a salir 0.8020. Que en la gráfica nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad, nos vamos a ver probabilidad normal, aquí no le movemos, área sombreada, nos vamos a la cola derecha, donde aquí vamos a poner el 0.85 y le vamos a aceptar, que nos va a dar esta gráfica. Perdón, aquí tenemos la gráfica con un porcentaje de 80% con el 0.85, el 85% de probabilidad. En el caso de la lectura. Entonces, ahora pasamos a calcular la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.12. Vamos a poner un Minitab donde hacemos el nuevo procedimiento en gráfica de distribución, ver probabilidad y nos va a mencionar lo que es la gráfica con por arriba del menos 1.12 grados centígrados. Aquí lo tenemos. Ahora calcularemos la probabilidad de que el termómetro elegido arroja lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 1.00 y 1.00. Tenemos una desviación estándar de 1 con una media de 1 con una densidad de 0 de 18, perdón, 68% con un punto de congelación de 1.00, menos 1.00 y 1.00. Vamos a la gráfica de distribución acumulada. Aquí tenemos lo que es la gráfica de distribución con 1, menos 1 y 1. Entonces pasamos al siguiente punto donde calcularemos la temperatura correspondiente a P99 con el percentil de 99, es decir, calcule la temperatura que separa el 99% inferior del 1%. Entonces nos vamos a Minitab y aquí ya tenemos resuelto este problema. Esperamos que cargue. Y tenemos un porcentaje de 99% en densidad para la temperatura en grados sobre el percentil 99. Pasamos al número 5, donde calcularemos las temperaturas que separan el 0,5% inferior y el 0,5 superior. Y en este caso ya lo tenemos en Minitab, donde tenemos la distribución acumulada del 0.5 que nos da un 0, pero en la gráfica tenemos lo que es el 0.5 del lado derecho e izquierdo
con el eje de las X en 0, una media de 0 y desviación estándar de 1. Entonces ya esa gráfica ya la tenemos plasmada en este lado. Y pasamos al siguiente subtema, que es el 6.3, aplicaciones de las distribuciones normales, donde resolveremos un ejemplo y un ejercicio. Ejemplo, la altura de entradas de casas. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies y 8 pulgadas, u 8 pulgadas, 80 pulgadas. Suponga que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal con una media de 69.0 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Ok, entonces nos vamos al ejercicio 6.3.